Muy buenos días, queridos alumnos. Esta es la segunda clase de la semana número 6 y vamos a ver el tema de la responsabilidad precontractual. ¿Correcto? Vamos a compartir. De igual manera, les vuelvo a repetir, si alguno de ustedes tiene alguna duda, pregunta, complemento o realizar algún aporte, solamente active su audio y nosotros vamos a poder escucharlo. Si no lo puedo identificar o dejan algún mensaje de forma directa, les pido por favor la paciencia porque una vez que ya pueda tener el acceso, ya se les va a poder responder. ¿Correcto? Pero las participaciones, las preguntas tienen que hacerlo con audio, por favor. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces, la teoría general de los contratos, solamente ya para terminar respecto a los efectos de los terceros, ya tenemos presente, por ejemplo, el tema de la cesión. La cesión tenemos un contrato tripartito donde interviene el cedente, el cedido y el cesionario. En esta parte hemos señalado que en la cesión de contrato, de posición contractual, se puede ceder tanto la posición de crédito como la posición de débito. Por lo tanto, podríamos establecer frente al acreedor o del deudor. En ambos se puede ceder. De igual manera, hemos establecido que el cesionario ingresará y desde el momento en que ingresa para adelante surtirán todos sus efectos y se puede aplicar las garantías. Después, respecto al contrato a favor de tercero, hemos señalado que existirán tres sujetos: el estipulante, el promitente y el tercero beneficiario. En este caso, el tercero podrá utilizar la aceptación como tal, no por relacionado al contrato, sino la aceptación o la comunicación de que está recibiendo el beneficio. El tercero nunca es parte del proceso, del contrato. Y la contrato con promesa de tercero, en este caso también tenemos que el promitente con el estipulante se ponen de acuerdo. Por lo tanto, el promitente puede realizar una promesa o se puede obligar a que el tercero realice la actividad. Si realiza primero la promesa y no se cumple, tendrá la obligación de realizar una indemnización. Sin embargo, si se obliga a que el tercero realice esta actividad, el promitente podrá exigirse que pueda resarcir y se aplicarán las reglas de la responsabilidad extracontractual. ¿Correcto? Ahora, contrato por persona a nombrar. Volvemos a señalar, contrato por persona a nombrar, tenemos el promitente, el estipulante y el tercero. En este caso, el estipulante se va a reservar el momento para poder designar a un tercero. Recuerden que en este contrato, el tercero sí tiene que aceptar, porque con la comunicación dentro de los 20 días se va a realizar al promitente que el estipulante, en este caso, va a hacer uso del nombramiento y en tercer lugar se pone en conocimiento la aceptación. Y este tercero ingresa y todos sus efectos se van a producir desde el momento en que se celebró el contrato, de forma retroactiva. Y de su contrato, como ya hemos explicado, está un contrato base y de este contrato base o contrato principal se van a derivar otros subcontratos como subarrendamiento, subcomodato, subdepósito y demás. Todo lo que surja sobre el contrato principal tendrá el efecto directo respecto al contrato o subcontrato. Y los contratos con efectos protectores a terceros que ya lo hemos revisado. ¿Correcto? No hay ninguna pregunta hasta aquí, ¿cierto? Por favor, porque ahora vamos a ver precontractual y todo lo que hemos sumado vamos a verlo en casos. Se van a dar determinados comportamientos y se te va a preguntar qué acción se tiene que hacer, qué tipo de contrato es, para que puedas identificar. ¿Correcto? Vamos entonces. Caso número 1. ¿Quién me puede ayudar a leer el caso número 1? Yo, profesor.
Muchas Creo que gracias, Humberto. dice, en el transporte de taxi, una persona levanta la mano haciendo la usual seña para que el mismo la recoja. ¿Qué pasaría si el taxista recibiera múltiples señas de parada? Este luchará entre el tráfico con el fin de acercarse a recoger a la persona que prefirió entre aquellas que solicitaban su servicio, y la persona que solicitó el servicio le manifestara que fue una broma y que no tenía la intención de tomar el taxi. ¿Qué supuesto nos encontramos? ¿En qué supuesto nos encontramos? Muchísimas gracias. ¿Qué opinan? ¿Existió contrato o no existió contrato? ¿Qué opinan? No, doctor, no existió. No, Valdivia, perfecto. ¿Por qué no existió? Porque solamente le estaba levantando la mano y al final encima fue de broma, ni siquiera habían como que pactado nada los dos. Correcto. ¿Y qué pasa con el chofer entonces? El chofer lamentablemente arriesgó su vida, aceleró, prácticamente Solamente perdió su tiempo nomás y perdió dos clientes que sí se lo pudieron haber tomado en serio. correcto. Entonces, respecto a este caso, primero vamos a señalar de que no existe contrato. Eso es totalmente evidente. Todos nosotros sabemos que no existiría contrato. Sin embargo, el taxista, al haber visto que se habían realizado determinadas gestiones o actos que motivaron a que intuya que iba a realizarse un futuro contrato, realizó actividades como por ejemplo acelerar, realizar un tema de ganar a los otros carros para llegar al punto. Sin embargo, todos estos actos realizados no van a ser cubiertos. El día de hoy vamos a estudiar la responsabilidad precontractual. ¿Cómo es eso, profesor? ¿Cómo se aplica? Lo vamos a ver con casos para que ustedes estén atentos. ¿Correcto? Vamos. La responsabilidad precontractual, como tal, fue estudiada por Rudolf von Jhering en 1860, en su libro Contrato culpa in contraendo o culpa en la conclusión del contrato. Estudia el supuesto de conocimiento de una causal de nulidad por una de las partes y por lo tanto surgiría la responsabilidad contractual atendiendo al lucro cesante. ¿Qué es lo que pasa? Dentro de este tema de investigación, cuando estudian a Jhering, recuerden, casi todo lo relacionado al derecho siempre va a estar ingerido de forma directa al derecho romano. ¿Por qué se señala esto? Porque el profesor alemán, cuando puso en manifiesto esta forma de conceptualizar la responsabilidad respecto a la etapa precontractual, él mismo acepta de que no es una creación que se dio, a diferencia de otras figuras jurídicas que sí pudieron ser creación. Pero en este caso no, porque esto se encontraba ya regulado en el Código Prusiano de 1794. Recuerden que en esa etapa del siglo XVII y del siglo XVIII, prácticamente nosotros estábamos frente a las investigaciones de los glosadores y los postglosadores, los cuales se basaron de forma directa al estudio de las instituciones romanas. Por lo tanto, Jhering, al momento de seguir revisando los tratados romanos, identifica que existía determinadas situaciones en donde se daba un tema de responsabilidad. Por ejemplo, en la venta extra commercium y en la herencia inexistente. En estos dos casos, lo que se dio a conocer en su estudio y en su libro es que el derecho romano aceptaba
determinados supuestos que a pesar de que se va a declarar la nulidad, este sujeto era responsable. Pero la pregunta era, ¿es responsable contractualmente? No, porque no existe contrato. La segunda pregunta, ¿es responsable extracontractual? Tampoco podría indicarse porque estamos frente a una responsabilidad aquiliana. ¿Cuál sería el daño como tal? Todo se encuentra en la negociación. Recuerden, la responsabilidad extracontractual es aquel que causa un daño, pero como este sujeto estuvo en la etapa precontractual, no necesariamente se le podría incurrir en estos supuestos, porque es producto de las tratativas. Entonces, al verificarse que en el derecho romano se otorgaba un tema de resarcimiento, se dio la idea de la etapa precontractual y su responsabilidad. ¿Correcto? Incluso vamos a ver los supuestos que él propone. En su libro señala 3 ejemplos. La primera, ¿qué sucede si una persona le pide a un amigo que compre un cuarto de caja de puros? Cigarros, puro, güiro, lo que tú desees. Pero el amigo se confunde, ¿no? Ya es un cuarto y te pide 4 cajas. En ese momento existió un error. Segundo supuesto, se encarga por telegrama, pero si estaríamos en este momento tendríamos ¿qué cosa? Un correo electrónico, un mensaje de texto, determinado medio de comunicación. Le encargas vender acciones. Sin embargo, por error de transcripción, al momento de leer o demás, no vende, sino compra. Y tercer ejemplo, se solicita el envío de 100 libras de producto determinado, de un determinado producto. Sin embargo, en vez de poner el signo de libras, se pone el signo de quintal. Y por lo tanto, tienes una cantidad superior a la que tú has querido tener. En estos supuestos, lo que está señalando Yering es que los contratos son nulos porque adolecen del error. Sin embargo, la pregunta que se hace, ¿la parte que ha cometido el error no es responsable de algún modo frente a la persona que está asumiendo los gastos por la culpa, por su culpa? Claro que sí. Es por eso que él sostiene que desde el derecho romano se dio esta posibilidad de regulación. Recuerden que incluso en casi todos, en la actualización que vimos el día de ayer de los derechos y obligaciones de Alemania, se tomaron muchos principios que estuvieron regulados en el derecho romano. Es casi seguro que siempre vamos a recurrir a esos principios o a ese derecho, porque como les vuelvo a señalar, fue un imperio que duró 1000 años. Por lo tanto, en 1000 años, las actividades de la persona se han desarrollado de manera exorbitante y todo regularon, todo. Era muy, muy enredado, pero a la vez tienes para encontrar muchos supuestos. Y en la actualidad lo que tú haces es volver, tomas y regresas para dar un tema de solución. Ahora, ¿qué es lo que sucede por parte de Gabriel Fagella? ¿Qué es lo que genera este autor? También estudia la etapa precontractual, pero no por el tema de la causal de invalidez, sino que en su libro de 1906 él incluye un supuesto adicional. Dice, ¿existirá realmente responsabilidad precontractual cuando se rompe injustificadamente las tratativas? Porque no puede ser responsabilidad contractual ni extracontractual cuando tú estás realizando las negociaciones propiamente. Y asimismo, bueno, dentro de su interpretación, reconoce 2 intereses, el interés negativo y el interés positivo. El interés negativo es reconstruir la situación que hubiera existido al momento de haberse negociado. Y el interés positivo es reconstruir aquella situación que existiría si es que se hubiera dado el contrato.
El segundo supuesto es muy complicado porque nunca existió contrato. Sin embargo, sobre el primero sí podemos hacer los estudios. Ahora, este mismo autor, que tiene influencia francesa, recuerden el tema de Italia, que tiene muy nutrido en tema doctrinario, respecto al supuesto de la ruptura de la injustificada de las tratativas, ¿qué es lo que señala? Va a haber etapas en la contratación. Sin embargo, si nos centramos en la negociación, pueden establecerse de por sí las propias partes determinados comportamientos. Ojo, estamos en 1906 y en 1906 Gabriel, él estableció de que posiblemente las mismas partes puedan pactar que en la negociación, si no lograran realizar el contrato, estas puedan ser responsables por sus propios actos previos. Ahora, si se pactó, genial, no hay ningún problema. Finalizado. Sin embargo, el problema es cuando no se pactó. Entonces la pregunta es, si en el derecho romano se dio la posibilidad de un reconocimiento, ¿cómo es posible que a la fecha de hoy el legislador ignore esta etapa porque es muy importante respecto al tema contractual? En este supuesto, el legislador deberá verificar esta situación particular y, de ser el caso, establecer una regla para la aplicación de la parte indemnizatoria. ¿Correcto? Este es un tema precontractual. Ya habiendo estudiado las partes, la oferta, la aceptación y todo relacionado al contrato, este es un supuesto en donde el propio Código Italiano de 1942, teniendo la influencia de Jhering con Gabriele Fagella, ¿qué es lo que establece? Lo regula. ¿Y cómo lo regula? En el artículo 1337 y 1338 relacionado al libro de contratos. ¿Y nosotros qué hemos hecho? Hemos hecho una regulación totalmente diferente, porque hemos regulado en negocio jurídico, lo hemos regulado en contratos y lo hemos regulado en responsabilidad extracontractual. Así que si estamos en una situación como esta, vamos a tener que jalar estos 3 artículos que están en libros diferentes y lo vamos a explicar el por qué. Si tú revisas el código italiano, que también lo tienen en la base de datos para su investigación, señala en el 1337, tratos preparatorios y responsabilidad precontractual. Las partes en el desarrollo de los tratos preparatorios y la formación del contrato deben comportarse según la buena fe. Ojo, según la buena fe. Y nosotros, ¿cómo lo podemos relacionar a algún artículo de la actualidad? De nuestro código sería el 1362. ¿Qué es lo que dice? Los contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas de la buena fe y común intención de las partes. Lamentablemente, el encargado de este libro no entendió cuál era la magnitud de este artículo y solamente estableció, estamos en actos preparatorios, por lo tanto es una negociación. Y tanto la negociación, la celebración y la ejecución tiene que existir buena fe. Cuando uno lee tal vez a los autores tradicionales, Max Schreiber, Manuel de la Puente y Lavalle, van a identificar determinados conceptos que no fueron estudiados a la magnitud que correspondería, porque el Código Civil italiano no lo regula por regular, sino hace referencia al estudio que ya les he comentado, de Jhering y de Franz Jandela. ¿Y qué es lo que señala exactamente el artículo de 1338? El conocimiento de la causa de invalidez. La parte que, conociendo o debiendo conocer la existencia de una causa de invalidez del contrato, no ha dado noticia de ello a la otra parte, tendría que resarcir el daño. Por lo tanto, es aquí lo que incluye el tema de la causal de invalidez. ¿Y quién me ayuda a leer, por favor, el artículo 211 del Código Civil? El 211. Yo te puedo. ¿Qué tal? Muchas gracias.
Muchas gracias, Gabriel. Ok, artículo 211, dolo incidental. Eh, bueno, si el engaño no es de tal naturaleza que vaya determinado la voluntad, el acto será válido, aunque sin él se hubiese concluido en condiciones distintas, pero la parte que actuó de mala fe responderá de la indemnización de daños y perjuicios. Por lo tanto, el segundo artículo, si bien es cierto, está relacionado en el Código Italiano respecto a contratos, nosotros lo regulamos en acto jurídico o negocio jurídico. Y peor aún, existe una contradicción. ¿Quién puede ayudarme a leer el 207? Yo, doctor. Gracias, Alexandra. Improcedencia de la indemnización. La anulación del acto por error no da lugar a indemnización entre las partes. Entonces, ¿qué hago? ¿Puedo exigir indemnización o no puedo indemnización respecto a al tema del error? Por una parte me dice que sí, ojo, puedes mantenerlo, será válido dependiendo la intención de las partes, y el que actuó de mala fe tendría que responder por indemnización. Sin embargo, el 207 te dice, ojo, si lo anulas como tal, no te da lugar a la indemnización de las partes. Entonces, ¿cómo aplicamos? Lamentablemente el Código Civil, como vuelvo a repetir, como fue hecho por varios estudiosos, varios juristas, ellos se dividieron el Código Civil en 10, 11 partes. Entonces, una persona hizo personas, la otra persona hizo acto, la otra persona hizo familia y demás. Entonces, ellos lo hicieron y juntaron. Pero lamentablemente existen estas contradicciones, y no solamente aquí, también en el libro de familias, en el libro de reales, en el libro de registros públicos. Entonces, aún con este tema de contradicción, vamos a ver cómo se puede salvar la solución, cómo podemos llegar a la solución, porque fácil es criticar y criticar, sin embargo, ya tenemos el código, no va a haber un cambio. ¿Cómo podemos dar la solución? Continuamos. Ahora, el sistema francés, cuando estamos frente a la responsabilidad precontractual, lo trató de regular, pero utilizando la figura del abuso del derecho. ¿Por qué? Tal como ustedes han estudiado en el título preliminar, aquella persona que se encuentra en una situación ventajosa, si utiliza o realiza actividades aprovechando de esta situación, tendría que responder. Por lo tanto, si nosotros volteamos y vemos al sistema alemán, se realiza de dos maneras. Tal como lo propuso Jering, el tema de la responsabilidad precontractual, el sistema alemán dijo, un momento, si estamos frente a la negociación, celebración y ejecución, todo eso es la etapa contractual, solamente que se divide por momentos. Por lo tanto, la responsabilidad precontractual como tal, estaríamos frente a una responsabilidad contractual y vamos a ver cómo lo regula posteriormente. Segundo momento, el deber de protección en sede precontractual. ¿Y por qué lo jala al tema de responsabilidad? Porque en la etapa previa al contrato, los sujetos tienen que actuar diligentemente sin dañar al otro y ingresa el principio de la buena fe. ¿Se acuerdan de la primera clase y Kant y el estudio de la buena fe? Es ahí donde se ingresa. Muchos piensan que la buena fe solamente es un principio general. No, 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 no. Es un principio muy importante que se aplicaba en todas las instituciones dentro del derecho alemán. Por su parte, Angelo Luminoso también estudia el tema de la etapa precontractual y lo relaciona con el artículo 211 del Código Civil, el tema del dolo incidental. Carlos Ferreira de Almeida también realiza el tema de la responsabilidad precontractual y hace un tema de estudio de la tutela de confianza. Lo divide en 4 puntos. La primera, sistema de confianza efectiva, justificación de la confianza, inversión de la confianza, porque en un momento el sujeto que solicitó iniciar las tratativas tiene que tener ahora la carga de continuar, porque no solamente es el inicio, sino continuar, y la buena fe de quien confió. Ahora, dentro del estudio tenemos a Castronovo,
que es uno de los autores ya de contemporáneos a esta época, que también utiliza el tema del estudio precontractual y al cual yo les recomiendo que lean, porque es un italiano, pero ha escrito muchos artículos en idioma español. Actualmente es recomendable, ustedes pueden ya revisar autores europeos porque ellos de por sí ya dominan tanto el español, el italiano, el francés, el alemán, entonces ellos mismos por un tema de conocimiento tratan de impartir sus investigaciones. Él lo estudia desde 3 momentos. La primera, la libertad contractual. El tema de la confianza. ¿Se acuerdan que en las primeras clases nosotros revisamos la libertad contractual y la libertad de contratación? La primera es con quién contrato y cuándo contrato. Y la libertad de contratación es lo que voy a incluir en el contrato. Por lo tanto, la etapa precontractual se encuentra en la libertad contractual. Cuando tú decides iniciar una etapa de negociación con un determinado sujeto es porque tú ya estás dando la confianza para que se formase posteriormente el contrato, ¿correcto? Después tienes la tutela contractual propiamente en la celebración y el deber de protección cuando éste se genera por el tema de la buena fe. Por lo tanto, actualmente, después de haber revisado desde 1860 con el primer estudio, prácticamente estudio jurídico respecto al tema de la responsabilidad precontractual, tenemos a 1, primer supuesto, conocimiento de la causal de nulidad. Lo vamos a estudiar. Segundo, ruptura injustificada de las tratativas. Tercero, falta de suscripción de los contratos. Y cuarto, contratos convalidados o confirmados. Y respecto al tercer punto, hay que ser muy delicados, y también lo vamos a ver, porque en este caso, si estamos frente a la base de que existen contratos consensuales, ¿hasta qué momento yo puedo identificar que existió contrato si no existe la suscripción? Es cierto que basta el consentimiento, pero ¿cómo puedo probar? Si es que nunca se firma. Estoy acá con mi Bendy, que ya se despertó. Vamos a ver, un momento. Y respecto al sistema del Common Law, ¿qué es lo que sucedió aquí? En el Common Law, el único supuesto de responsabilidad precontractual es sobre la ruptura injustificada de las tratativas. Solo en este supuesto se podría realizar, pero ojo, no es de forma genérica, sino se tiene que probar en determinados casos específicos y los vamos a ver. Ahora sí, ¿qué me ayuda a leer el segundo caso, por favor? Doctor, ¿se puede? Sí, por favor, gracias, Gabriel. Caso número 2. Una pareja de esposos, sabiendo que los terrenos del distrito están en aumento, emite una oferta a la constructora JJH de vender su casa y compromete mantener la oferta hasta el 15 de diciembre del presente año. Sin embargo, en el interino retira la oferta y se niega a vender. Tenemos aquí clara y categóricamente un caso de declaración unilateral de voluntad consciente de las obligaciones. No cabe la responsabilidad contractual ni extracontractual. ¿Qué tipo de responsabilidad se puede imponer a? Perfecto. Tenemos en el caso, ¿qué es lo que sucede? Esto es cotidiano. Ojo, no es que sea algo sacado de los pelos ni nada de eso. ¿Qué es lo que pasa? Tanto las personas que van a vender como las empresas constructoras, cuando quieren congelar precios, lanzan las ofertas. ¿Se acuerdan que nosotros hemos estudiado el tema de la oferta y el tiempo de duración? Eso lanza. Entonces, de esa manera, uno, congelo el precio y asimismo comienzo a realizar las tratativas. Pero lamentablemente esto es una forma de actuar que lo único que buscas es congelar un precio base para poder seguir negociando con otros.
porque si no te da esta negociación con otras empresas o con otros sujetos que quieren comprar tu propiedad, entonces ya tienes asegurado por lo menos el precio base con la empresa A. Pero el problema está, ¿qué es lo que sucedió acá? ¿Qué responsabilidad tendría A? ¿Qué tipo de responsabilidad? Pero una pregunta, profesor. ¿El precio base es es como un contrato con la primera empresa que supuestamente si no tengo más ofertas de otra empresa, tengo que hacer un contrato o todavía no? Exacto, es que eso, como no se exterioriza, se puede evidenciar, porque la pareja de esposos lo que lanza primero es, ojo, te voy a vender a un precio y lo voy a mantener por un año. Como lanzó, significa que la otra parte podría aceptar, sin embargo, lo que está haciendo es que por lo menos aseguro $300,000. Sin embargo, mientras está el tema de confianza de la duración de hasta el 15 de diciembre, la constructora sigue analizando, oye, puede ser 300,000, puede ser como que no. Sin embargo, en ese interín, la pareja se dice, no, ya no vendo porque allá me van a dar 350,000. La pregunta es, ¿qué tipo de responsabilidad tiene A? ¿Contractual, extracontractual, precontractual? ¿O cuál es la intención? ¿Cómo se podría identificar en esta situación? Recuerden una cosa, todo depende de los comportamientos. Si la pareja de esposo inició tratativas adicionalmente de la oferta, puso una concreta obligación respecto a su voluntad para que se formase este pacto, tenemos una responsabilidad precontractual. Caso número 3, yo lo leo. Juan tiene un inmueble ubicado en el distrito de La Molina y contrata a un corredor para que realice la venta. La empresa Yuxag realiza las coordinaciones con la corredora mostrando interés en el inmueble. Sin embargo, cuando se procede a la firma del contrato en la notaría, la empresa no se apersona. Dice, no, al final, si no celebro el contrato, no hay. Pero ojo, estamos frente a un contrato consensual. Desde el momento en que Yuxag ya sabía que el monto que se iba a vender, imaginémonos, era de $150,000 y sigue haciendo las tratativas, ¿significa que existía un consentimiento? Sí, pero ¿le puedes exigir al sujeto para que firme el contrato? No, salvo las excepciones que vamos a estudiar la próxima semana respecto a los contratos preparatorios y el compromiso de contratar y demás. Pero en este caso no estamos ahí, sino estamos en una responsabilidad precontrato. Si bien la oferta ha sido aceptada, el contrato aún no se perfecciona, porque no podríamos establecer que bastaría la comunicación al corredor para establecer que ya existió contrato. Se trata entonces de una eventual etapa intermedia. En esta parte se tiene que evaluar y se tiene que verificar el comportamiento de las partes. Por lo tanto, ¿cómo regula la responsabilidad precontractual en el Perú? ¿Alguna pregunta? Doctor, buenos días. Yo quería preguntar respecto al caso 2, si es que ahí podríamos aplicar, o bueno, tendría algo que ver el interés negativo con lo que usted también explicó en un caso, una de las primeras casos del caso Mercedes-Benz. Perfecto. Y esto lo vamos a ver tal cual. Los casos van progresivos porque primero es identificar cómo nace la figura, pero después vamos a ver un caso mucho más extenso en donde puedes identificar los intereses. Pero el caso de Mercedes-Benz también se aplica aquí. Entonces, ¿cómo se regula en el Perú la etapa, la responsabilidad precontractual? Tenemos que establecer. No debe limitarse a la hipótesis de contratos inválidos, no solamente el 211 y 207 y demás, sino que tendrías que tener mayor amplitud. Puede existir una responsabilidad sin culpa, y vamos a ver cómo se da esto de responsabilidad sin culpa. Y el tercero es el absurdo lógico de derivar a una acción contractual un contrato nulo.
Si tienes un contrato nulo, no podrías establecer una responsabilidad contractual. Por eso el artículo 207 se regula. Pero considerando, esto debió ser también regulado en el código, en la parte de contratos. ¿Qué es lo que sucede respecto al common law? La regla establece que no se van a resarcir los costos incurridos durante la etapa de negociación. ¿Qué es lo que pasó? Y esto acá tenga mucha injerencia. Cuando uno comienza a leer la doctrina y las teorías americanas y anglosajonas, algunas de ellas son muy radicales y tienen mucha contradicción o prácticamente oposición a las del civil law. ¿Por qué? Solamente les nombro. Yo estoy también haciendo, como ustedes, mi trabajo de investigación. Ustedes están haciendo 5 hojas, yo tengo que hacer 400 hojas para presentar mi tesis de maestría en otro que hice en el extranjero. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Leyendo un libro de Gary Bay, ¿qué es lo que señala? Él estudia el control de constitucionalidad, pero me he quedado sorprendido porque en todas sus 250 hojas no nombra a Kelsen. O sea, es algo sorprendente. ¿Cómo es posible que un autor en la actualidad no reconozca el aporte de Kelsen? Es algo sorprendente. Y es porque desde la lógica de la doctrina americana, tal vez ellos consideran principios esenciales que no pueden ser vulnerados. Por ejemplo, desde su forma de estudio, solamente les pongo esto para que entiendan qué es lo que estudian prácticamente la doctrina anglosajona. Ellos señalan, ¿cómo es posible que exista un órgano diferente a un poder del Estado que controle la Constitución? Porque lo que propone Kelsen es la constitución de un órgano independiente que conocemos como Tribunal Constitucional. Sin embargo, él dice, ojo, tú tienes 3 poderes. Un órgano diferente no puede ser ni puede asemejarse con un poder. Lo que tú deberías realizar es el control de constitucionalidad, pero realizado por el Poder Judicial, el juez que se encarga de realizar. Y que están todas las sentencias y demás. Entonces, cuando uno lee esta forma de interpretación de los principios y te vas ahora al sistema contractual, ellos también tienen este análisis. Porque ellos, cuando comienzan a estudiar a Yeri, ellos dicen, oye, un momento, si yo como legislador tengo que establecer reglas, no voy a establecer una regla para un caso específico, yo tengo que establecer una regla para todos. Por lo tanto, ¿qué sucede en el supuesto de un sujeto o de un ciudadano común? Va a una tienda, se apersona al vendedor y le dice, necesito un quintal, 2 quintales de arroz, imaginémonos. Y en ese momento ambos comienzan a hacer tratativas, pero no llegan a un acuerdo porque en otro establecimiento encuentra el mismo producto a menor precio. ¿Qué tal? Yo le puedo exigir una etapa precontractual, una responsabilidad precontractual, si es producto de su propio accionar, está buscando un beneficio y al realizar el beneficio, tal como se estableció en la teoría de Adam Smith y demás, dicen, es necesario que se realice el tema de la pugna. Doy más, doy menos. Entonces, ¿qué responsabilidad le puedo alegar? Solamente respecto a determinados casos en donde las partes establezcan previamente el tema de la responsabilidad precontractual, yo ingresaré. Recuerden esa forma de estudio, porque tal vez nosotros, como les vuelvo a repetir, ustedes en algún momento lean más libros y van a encontrar posiciones, pero tienen que estar preparados para entender las ideas de cada uno de estos sistemas. Por lo tanto, las cortes americanas han sido muy reacias de reconocer gastos generales o los gastos por la conducta de la buena fe. Ellos son muy reacios, ellos dicen, ojo, si es buena fe, ¿por qué no es la buena fe invertida?
Si el sujeto está vendiendo, se supone que tiene que saber que frente a determinadas ocasiones va a encontrar propuestas que no logren el contrato. Por lo tanto, ese sujeto tiene que estar preparado, tiene que interiorizar determinados riesgos que se le asuman producto del negocio. Juicio de responsabilidad. No basta que se viole la buena fe. Ahora volvemos al sistema del civil law. Tiene que existir 4 supuestos: hecho generador, daño, nexo causal y la buena fe subjetiva. Recuerden que en el estudio de la buena fe tenemos la subjetiva, interna y la objetiva, que es un tema externo. La primera es la creencia razonable. ¿Y cómo tú puedes identificar en el Código Civil? Por ejemplo, el poseedor de buena fe. El poseedor de buena fe ignora que su título adolece, ignora que no existe otro sujeto con mayor derecho, por lo tanto es una creencia. Sin embargo, la buena fe objetiva está relacionada al comportamiento. Esta buena fe sí puede ser verificada, porque si es que tú inicias una etapa de precontrato, se supone que tu finalidad es un contrato, no estás haciendo una broma, ¿correcto? Por lo tanto, existe el deber de no romper injustificadamente las tratativas. Fallanella, como hemos señalado, él estudia esta posición. Caso número 4. ¿Quién me ayuda a leer, por favor? Ya, doctor. Gracias. A es residente en Lima. Pide a B, que vive en Trujillo, viaje a la ciudad de Lima para negociar un contrato y a su llegada, sin siquiera proceder con la reunión, le hace saber que ha desistido de su propósito. A debe responder por los daños causados a B. ¿Y cuáles serían? Correcto. En este supuesto, tal cual, A es responsable de algo y si es responsable, ¿qué debería resarcir? Doctor, yo creo que sí debería responder por los daños, porque hizo viajar, o sea, gastar dinero, tiempo, una especie de resarcimiento pecuniario respecto al traslado, ¿no? Que fue lo que le hizo gastar por las puras. Perfecto. Tal como lo dice Antonella, tenemos sí. ¿Y cuál es lo que se ha vulnerado? La ruptura injustificada de las tratativas. Porque A le dice, ven, porque quiero hacer un contrato, pero antes de la reunión, no, ya no. Entonces se rompió la tratativa. Y asimismo tiene que reconocerse los gastos, como tú dices, gastos de viaje, estadía. Este es un ejemplo sencillo, sin embargo, después vamos a ver en tema de compra de acciones, cómo se da el tema de las responsabilidades precontractual. Por lo tanto, hemos dicho que tanto doctrinalmente existen 2 supuestos que son muy claros en el estudio: el conocimiento de causal de nulidad y el rompimiento de las tratativas. El primero, que se encuentra regulado en nuestro Código Civil, el cual también se puede utilizar, pero como se ha regulado tanto en negocio como en contrato, tendrías que jalar tendrías que hacer una interpretación muy ardua para lograr el tema de la responsabilidad precontractual, a diferencia del Código Italiano, que sí lo establece en el libro de contratos y de forma clara. Entonces, estamos frente a una responsabilidad precontractual porque aquella persona, teniendo conocimiento de la causal de la invalidez o de la ineficacia respecto al objeto o respecto al contrato que se va a firmar, continúa y omite ponerlo en conocimiento. Por lo tanto, se genera este vicio y termina en la invalidez total del negocio. Sin embargo, tenemos que señalar que puede existir la responsabilidad. Tal como hemos señalado, en el caso peruano tenemos por una parte el supuesto de responsabilidad, también regulado en negocios jurídicos, sin embargo en el contrato y los artículos como tal. Jering, en el supuesto que estamos estudiando, porque él es el que estudia la causal de nulidad y propone, es por eso que se regulan muchos códigos esta causal de nulidad, señala que no impide que se reclame una indemnización, pero la indemnización no estaría dentro del marco contractual,
porque nunca se logró el contrato, ni en el marco extracontractual, porque como tal los dos han actuado y no se podría establecer el daño, sino en la etapa intermedia y correspondería a la etapa precontractual. Por lo tanto, si existe dolo, error, violencia, por ejemplo, en una compra-venta de acciones, yo realizo, sin embargo, en el estado financiero de esa empresa me doy cuenta que fue fue un engaño. Nunca tuvieron beneficios, esas acciones nunca estuvieron valorizadas de forma correcta. ¿Qué es lo que ha regulado el mercado de valores? Cuando existe este tema de engaño respecto al valor real de las acciones, se va a anular el contrato. Por lo tanto, se vuelve ineficaz este contrato de compra-venta de acciones. Pero, ¿qué sucede con el costo de oportunidad, el pago de los abogados, el registro del libro de acciones, los costos de inversiones? En ese sector se reconoce la responsabilidad y un pago de oportunidad como tal, la cual nosotros podemos identificar como responsabilidad precontractual. ¿Correcto? Y tal como hemos señalado, interés positivo, interés negativo. El interés positivo es muy complicado, no se va a poder justificar porque es como si hubieras realizado el contrato. Pero como ya sabemos, no existe contrato. Pero lo que sí se podría establecer es el negativo, que se te resarce por todo lo que se ha generado. Ahora, el interés positivo. ¿Por qué es difícil? Porque nunca se formó el contrato, pero no es imposible de justificar. Imaginémonos en los casos de contrato de compra-venta. Si el sujeto iba a vender, entonces, ¿cómo puedes identificar este monto? Es reducir la venta de la venta que iba a realizar 200,000 con el precio que le costó. Imaginen 180,000. Por lo tanto, la diferencia que él iba a ganar era 20,000. Entonces, se le reconoce como interés positivo 20,000. No es imposible de determinar, pero jurídicamente no correspondería porque nunca llegó al contrato. Y último caso, para terminar hasta aquí y darles a ustedes el pase para que puedan entrar a dar su examen. ¿Quién puede leer el quinto caso, por favor? Yo, doctor. Gracias. Dice, A invita simplemente a B a ir a Lima, dado que tiene un interés en realizar un contrato, sin entrar en tratativas, diciéndole, por ejemplo, que desearía hablarlo personalmente por un asunto de su interés. A debe responder por los daños causados a B y cuáles serían. ¿Debe o no debe responder y cuáles serían los daños? ¿Debe o no debe responder? Vamos, doctores. No, doctor. ¿Por qué, Alexandra? Porque en este caso, como dice bueno, es porque A está invitando a B y no es por parte de B en ir. Correcto. A solamente no tiene culpa precontractual porque solamente lo invitado nunca exteriorizó el interés de realizar, por lo tanto, no existió tratativas de contratación. Y en la próxima clase, ya con los demás, vamos a revisar qué es la ruptura de las tratativas injustificada. ¿Correcto? Hasta aquí el día de hoy. Ya pueden ir ingresando al
al aula virtual para que puedan dar su control de lectura. Recuerden, el sábado se aceptan los trabajos de investigación hasta las 11:59. Por favor, ya se subió el modelo de cómo se cita. Ingresan y pueden verificar el modelo de cómo debe citar, cómo se debe hacer el parafraseo, para que no caigan en similitud. ¿Cuánto es el porcentaje? ¿Cuánto es el porcentaje de similitud que se va a aceptar? 15%. 15%. Si es más, te lo devuelvo, no te preocupes, te califico, pero con la opción de que en la tercera entrega lo presentes ya más. ¿Correcto? Ahora sí, ingresen y cualquier duda voy a estar conectado unos minutos. Profesor, una pregunta, ¿y cómo sé si mi trabajo tiene el 12%? ¿Tengo que pasar